Tardes, comenzamos de nuevo aquí en Negocios Televisión siguiendo la actualidad de la jornada, los mercados financieros. Por cierto, mercados hoy relativamente tranquilos, la verdad es que hoy tampoco hay muchos datos macroeconómicos que puedan desestabilizar el mercado. La semana que viene será distinta, ya saben que tenemos Banco Central Europeo y también las tecnológicas que empiezan a publicar resultados, entre ellas Tesla, que va a publicar el próximo 24 de enero. Pero hoy la atención está puesta de nuevo en Davos, aunque aquí, bueno, ya hemos terminado una semana muy ajetreada. Enseguida, ahora en Economía Hoy les vamos a hacer un resumen también de la última jornada, donde hoy sí se ha hecho honor al nombre del Foro Económico Mundial, se ha hablado de economía. Y además, hoy también pendientes de China, porque ya saben que allí hoy hemos tenido constancia de que hay un broker, uno de los más grandes del país, que ha bloqueado, ha vetado, prohibido todas las transacciones de ventas en corto, para que no haya ataques bajistas a la bolsa. Eso en China y en Estados Unidos en las últimas horas parece que han conseguido evitar un cierre del gobierno inminente, pero ojo porque de nuevo se vuelve a abrir la posibilidad tan solo dentro de mes y medio. El 1 de marzo podría otra vez volver a cerrar el gobierno si no vuelve a haber un acuerdo sobre el gasto provisional. Mientras tanto, vamos a mirar también a qué tenemos que fijarnos, en qué tenemos que fijarnos esta tarde. Algunos datos macroeconómicos, aunque una tarde bastante tranquila. Javi, cuéntanos, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. La realidad es, como decías, apenas nos queda una hora para tener la mayoría de la batería de referencias macroeconómicas de la jornada. Un viernes que terminaremos con la venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, después de esos datos ayer de empleo, los mínimos de 16 meses para las renovaciones de subsidios por desempleo, expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan, organismo que también hace pública las previsiones de inflación. Veremos todo esto, será a partir de las 4 de la tarde, el foco está puesto en bancos centrales. Tenemos la semana que viene ya la primera de las citas del año con el Central Europeo y entre tanto están hablando algunos miembros de los consejos de gobierno. En este caso el último en hacerlo, Marta, ha sido Goolsbee, el de la Reserva Federal, el de Chicago. Insiste en que la situación todavía hace peligrar lo que pueda pasar en la hoja de ruta monetaria y en cuanto a inflación, si vemos nuevos repuntes, lo que sucederá es que habrá nuevas alzas en los tipos de interés. Pues Javi, muchísimas gracias. Eso es lo que tenemos esta tarde y comenzamos Economía Hoy mirando a Davos. Ya se ha cumplido la semana, ya se ha terminado una semana súper ajetreada en la ciudad de Suiza. Por aquí, por el Foro Económico Mundial de Davos, han pasado personalidades de la talla de Javier Milei, de Christine Lagarde, de Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen, el primer ministro chino, Li Qiang, también personalidades de todo el mundo, de las élites empresariales, políticas. No se me olvida también el consejero delegado, por ejemplo, de JP Morgan, del que vamos a hablar mucho también esta tarde. Todo para intentar arreglar el mundo. Al final, por cierto, de este encuentro en Davos, hoy decía David Rubinstein, el ex consejero delegado de Carlyle, del grupo Carlyle, una de las firmas de inversión privada más exitosas del mundo, decía: lo que hemos intentado hacer es inspirar a la gente. Inspirar a cuáles son los cambios que ellos piensan que se tienen que hacer en el mundo. Ahora bien, queremos hacerles aquí un resumencito de cómo se plantean las élites ese arreglo que se tiene que hacer al planeta. Un arreglo donde, por cierto, tiene mucho que decir la inteligencia artificial. Se ha hablado muchísimo de inteligencia artificial en este Foro Económico Mundial de Davos y también muchísimo de cambio climático. Bueno, esto último ha sido uno de los temas, desde luego, favoritos de los paneles y de las mesas redondas de Davos, casi más que la economía, se lo decíamos ayer. Pero es verdad que las últimas mesas, una de las últimas, sí que hacía honor al nombre del foro, Foro Económico Mundial, pues se ha hablado de perspectivas económicas. Allí estaba Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que por cierto ha hablado 3 veces en toda la semana, en 3 paneles distintos, y no ha dicho nada. Nada de política monetaria, nada que nos pueda llamar la atención sobre dónde puede estar la nueva pista del Banco Central Europeo. ¿Por qué no ha dicho nada Christine Lagarde? Pues hoy lo he intentado explicar. Experta un poco rara porque no puedo hablar de lo que hago al 100% de mi tiempo. Soy la presidenta del Banco Central Europeo. Nos espera una reunión monetaria este miércoles y jueves que vienen y una semana antes no puedo hablar de lo que hago, de lo que espero, de lo que son los análisis para apoyar nuestra... Que no puede hablar por el famoso blackout, es decir, los días de antes de una reunión de tipos de un banco central, los banqueros centrales no pueden decir determinadas cosas. Pero eso sí, a Bloomberg sí que le dice Christine Lagarde en una entrevista que no piensa, o que sí piensa, perdón, bajar los tipos de interés en 2024, al contrario de lo que dijo uno de sus miembros. Pero en los 3 paneles en los que ha hablado Christine Lagarde,
ninguna mención a este tipo de asuntos. Política monetaria, bajadas de tipos, economía, perspectivas, nada. De todas maneras, en esa mesa redonda donde ha estado hoy Christine Lagarde ha habido desde luego toda una confabulación de hacia dónde se tiene que dirigir el mundo en términos económicos. Y aquí, pues normal, se ha hablado de deuda y se ha hablado de impuestos, que es el principal, por no decir la única, fuente de ingresos de los gobiernos. Si no quieren vivir a base de deuda y crear una crisis de deuda que, ojo, ya hemos dicho aquí en muchas ocasiones, que puede estar a punto de estallar. El que ha sacado el tema ha sido el presidente de Singapur, el tema de los impuestos. Tanto que se ha hablado del cambio climático, pues el presidente de Singapur ha puesto encima de la mesa lo que cree que es la única solución realista: que paguen los ciudadanos, que paguen más impuestos, que se cree una tasa de carbono, dice. Habría que enseñarle también al presidente de Singapur, por cierto, lo que ha ocurrido en Alemania esta semana, precisamente por eliminar las exenciones fiscales al diésel a los agricultores, es decir, lo contrario totalmente de lo que decía él. Vamos a escuchar ese resumen de qué se ha dicho sobre la posibilidad de crear impuestos para acabar con el cambio climático. Más importante y más olvidada de la política económica es la reforma fiscal. Si tememos enfrentarnos a los retos en el futuro, todos necesitaremos más inversiones fiscales. Nunca es agradable hablar de subir los impuestos, ¿verdad? De redirigir las subvenciones o los gastos públicos. El problema es cómo hacer frente al cambio climático, cómo hacer frente al envejecimiento de la sociedad, cómo hacer frente al sistema de la seguridad social. Yo diría que no hay solución realista, por ejemplo, para la transición climática que no incluya un sistema coordinado de tasa carbono. Sí, sobre esto quisiera decir que la reforma fiscal en Estados Unidos es muy difícil hacerla. Ahora tenemos 34 trillones de dólares de deuda. Bueno, todo esto es muy lento porque cuando uno habla de aumentar los precios o los impuestos, claro, no es un tema popular, digamos, ¿no? Espero que nadie le diga a mis colegas de coalición y a mis colegas del gabinete que aquí estamos considerando la posibilidad de aumentar los impuestos. Eso en mi país causará grandes problemas. Y de Christian Lindner, precisamente del ministro de Finanzas alemán, quiero hablar ahora, porque el ministro de Finanzas era una muy buena opción, desde luego, para cerrar el Foro Económico Mundial de Davos, especialmente el de Alemania. Con el responsable, así es como se ha cerrado este Foro Económico Mundial, con el responsable de finanzas del único país del G7 que ha registrado una contracción económica en el año 2023, el único. Bueno, Lindner ha dicho que ha sacado muchas lecciones de este año 2023, pero eso sí, insiste por activa y por pasiva que, aunque haya pasado lo que ha pasado en 2023, Alemania no es un hombre enfermo, como muchos dicen. Es un hombre cansado. Piensan que Alemania es un país enfermo, un hombre enfermo. Alemania no es un hombre enfermo. Tras un periodo muy exitoso desde 2012 y tras todos estos años de crisis, Alemania es un hombre cansado después de una noche demasiado corta, y el bajo crecimiento, las expectativas de bajo crecimiento son una llamada de atención. Y ahora hay que tomarse una buena taza de café, es decir, reformas estructurales, y luego seguiremos siendo una... Parece que Lindner se niega a ver la realidad que está afrontando ahora mismo Alemania. El problema que tienen parece que no le ha bastado con ver todos esos cientos de tractores que estaban bloqueando las calles de Berlín este lunes, precisamente esta semana, y no le ha bastado con ser el único país del G7 que ha registrado una contracción económica en 2023. Todavía es verdad que no tenemos datos para muchos de los otros países, pero nos espera que también lo hagan, que entren en esa contracción económica. Alemania, desde luego, en Davos ha sido un gran tema de conversación, pero también lo han sido las bajadas de tipos de interés, que ya desde finales de 2023 estábamos esperando con mucha ansia, desde luego. Ya saben que Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, aunque quede una semana para el Banco Central Europeo, para la reunión, como decía Lagarde, que ya no podía hablar, Villeroy sí que lo ha hecho, ha sido el único que se ha atrevido a hablar de esas bajadas de tipos, por lo menos en el micrófono de Davos, no en el micrófono de Bloomberg, como sí que hizo Christine Lagarde. Pero la gran pregunta está en cuándo va a llegar esa bajada de los tipos de interés en Europa.
Hoy en ese último panel estaba David Rubinstein, filántropo estadounidense y ex consejero delegado de Carlyle Group, uno de los grupos de inversión, de las firmas de inversión privadas más exitosas del mundo. Hoy ha hablado de cómo, en su opinión, la Reserva Federal va a bajar los tipos porque hay elecciones. Y esto es muy interesante simplemente por el hecho de que desde la FED siempre intentan argumentar que ellos son independientes, que no dependen de la política, no dependen del gobierno, del color del gobierno que esté en ese momento. Pues ojo a lo que dice Rubinstein. Básicamente ha dicho que Powell no quiere que parezca que baja los tipos de interés cerca de las elecciones para favorecer al candidato que ahora mismo está en la Casa Blanca, que es Joe Biden. Porque claro, si los baja muy cerca del momento de las elecciones, puede parecer que lo que está intentando la Reserva Federal es que la gente piense, con Biden vamos a bajar los tipos de interés. Dice que no. Que entonces lo que va a hacer la Reserva Federal va a bajarlos antes, es decir, no va a esperar mucho tiempo más y los va a bajar en los próximos meses, es decir, antes de que acabe la primera mitad del año 2024. O sea, que está sugiriendo entonces que Powell, o a Powell más bien, le importan más las elecciones que los fundamentales de la economía. Le importa más no parecer independiente que la economía realmente ahora requiera una bajada de tipos de interés y luego que digan que los bancos centrales son independientes. Vamos a escuchar esta reflexión tan interesante de David Rubinstein. Baja la inflación ahora en Estados Unidos, por tanto la Reserva Federal podrá reducir los tipos de interés en no mucho tiempo. Nos espera una elección presidencial, esto todo el mundo lo sabe, lo reconoce, y como resultado la Reserva Federal quiere reducir estos tipos de interés antes de la elección presidencial, porque si se recortan los tipos parece que apoya al candidato saliente. Si la Reserva Federal recorta sus tipos de interés, lo tendrá que hacer en cuanto antes el primer semestre para que no parezca que quiere influir las elecciones, digamos. Esa es una de las grandes incógnitas del año. ¿Cuándo van a llegar las ansiadas bajadas de los tipos de interés? El mercado, desde luego, que ya lo da, no por hecho, por hechísimo. Casi. La curva de tipos ya está desinvertida. Los índices de Wall Street están ya prácticamente en máximos históricos. Vamos a ver también cómo funciona y cómo va la temporada de resultados que acaba de comenzar realmente ahora mismo en Estados Unidos. Si va bien, eso podría también alzar a las tecnológicas y llevar a lo más alto a índices como el Nasdaq 100, a cotizar en máximos históricos. Todos quieren que vuelva la fiesta de los tipos bajos en todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos, y la gran pregunta ahora mismo es ¿cuándo? Parece que ya está descontado que va a ser pronto, pero no se sabe el momento exacto. Precisamente en Davos, el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, quiso mantener el misterio bien guardadito. Dijo, sí, en 2024 vamos a tener bajadas de tipos. ¿Cuándo exactamente? Eso ya no se lo puedo decir. I think in nominal terms, obviously they shouldn't be higher than today. And bearing major surprises, we look at the Middle East, our next move will be a cut probably this year. I will not comment on the season. Why don't I say anything? I said it should be this year, bearing major surprises. But if you allow me, Steve, I don't think it's a relevant question because we are not calendar-driven, we are data-driven. And let me... Estas palabras, por cierto, llegaron justo después de que Holzman, también del Banco Central Europeo, sembrara el pánico en Europa diciendo que en 2024 no iba a haber bajadas de tipos de interés y claro, así retrasaba un año más tarde el momento que los mercados ya estaban previendo que iba a ser ahora. De hecho, en marzo muchos decían que iba a ser la primera bajada de los tipos de interés en Europa y en Estados Unidos. Pero es que en realidad este es un poco el pan de cada día. Y más ahora. Parece que cada día hay más división sobre cómo se está moviendo la inflación, cómo deberían actuar también los bancos centrales o el Banco Central en cuestión, si deben bajar los tipos ahora, si deben estar siquiera pensando en bajar los tipos o no, si los tienen que bajar en un mes, en 2, en 3, en 4 meses... Cada uno dice una cosa, ya sabemos que dentro de los bancos centrales hay muchos miembros y todos hablan, todos dicen su opinión y todos nos confunden un poquito. Pues por eso para Alberto Iturralde lo que estamos viendo, o lo que hemos visto en Davos esta semana, o lo que vemos generalmente, pero más ahora, cuando el mercado está buscando casi desesperadamente una pista para saber cuándo va a llegar la bajada de tipos, Alberto Iturralde nos decía esta semana que a lo que estamos asistiendo es a una ceremonia de confusión de los bancos centrales que tienen, por cierto, muy bien estudiada. Vamos a escuchar lo que decía Iturralde. Europa, bueno,
el Banco Central Europeo adopta sus decisiones en función de lo que le digan que tiene que hacer en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos siguen jugando también en esa ceremonia de la confusión a decirnos un día una cosa y luego sale Bostic y nos dice lo contrario, y luego sale fulano, que es el presidente de la Reserva de Alaska, me lo estoy inventando, y nos dice que no es ni lo uno ni lo otro, que es lo de allí. Y todos aquí pendientes, fíjate lo que hiciste, fíjate lo que dice el otro. ¿Qué decisión se puede adoptar si estamos teniendo en cuenta unos mensajes contradictorios un día tras otro? Ninguna. Con lo cual, lo más interesante es más bien no prestarles demasiada atención. Y si nos dedicamos a los mercados, solo... Ceremonia de confusión, eso está claro que la hay. Pero, ¿qué dicen los expertos de momento? Bueno, pues hay bastante confusión también entre ellos, por supuesto. De momento lo que sabemos es que casi 3/4 partes de los encuestados por Bloomberg piensan que el Banco Central Europeo no va a esperar demasiado ni va a actuar demasiado pronto, que va a conseguir actuar en el momento justo, sobre todo después de las muchísimas acusaciones que se les han planteado en los últimos 2 años por el hecho de haber empezado a subir los tipos de interés tan tarde y haber cometido el error de pensar que la inflación iba a ser transitoria. Bueno, de momento lo que están prediciendo los economistas es que va a haber 4 bajadas de tipos este año, 3 más en 2025 y que van a acabar llevando la tasa de depósito en Europa hasta el 2,25%. Así que ojo con esto, de momento esto es lo que esperan los expertos. Ayer les contábamos cómo PIMCO decía, ojo, ya se retrasó la subida de tipos y ahora otra vez se está retrasando la bajada de tipos. El retraso de esa subida pudo haber tenido unos efectos en la economía significativos, es decir, que la inflación se disparara. Vamos a ver si ese retraso de la bajada de tipos también es una realidad, que se tenían que haber empezado a bajar antes, y si entonces ahora podríamos estar viendo también consecuencias de que no se estén bajando los tipos cuando se debían haber bajado según esta norma, que decían es parecida a una de las normas como la regla de Taylor que se utilizan en economía para determinar dónde tienen que estar los tipos de interés. Decían que debían haber empezado a bajar ya a finales de 2022 y nada más lejos de la realidad. Estamos en 2024 y siguen en máximos históricos, por lo menos en Europa. Miramos ahora rápidamente a Estados Unidos y vamos a cerrar la sección, por cierto, hablando otra vez de las élites, en este caso empresariales. Allí estuvo el CEO del mayor banco de Wall Street, JP Morgan, por cierto, que ya saben que además ha publicado sus resultados de 2023 hace solo unos días y vimos cómo había registrado unos números de récord en 2023, algo que no estábamos viendo en otros bancos, por ejemplo Goldman Sachs o Morgan Stanley, que publicaban sus cuentas más débiles en 4 años, nos contaba Financial Times. Recuerden que, por cierto, el año pasado además JP Morgan también fue uno de los grandes ganadores de la crisis bancaria regional, que se quedó con First Republic Bank a un precio irrisorio y que eso hizo que ganara mucha cuota de mercado en Estados Unidos. Así que quédense con esos datos porque son muy interesantes para entender lo que les voy a contar. Bueno, como buen ganador que ha sido JP Morgan en 2023, pues eso también se tiene que reflejar en lo que cobra el jefazo de JP Morgan, Jamie Dimon. El CEO de JP Morgan ha cobrado la friolera de $36 millones en 2023. ¿Cuánto es esto? Mucho, poco, en función de lo que cobró el año anterior. Bueno, pues mucho se habla de que los salarios no tienen que subir porque crean efectos de segunda ronda en la inflación, pero en este caso este hombre ha cobrado, disculpen, un 4% más en 2023 que en 2022. 4%, que ya es más de lo que sube ahora la inflación en términos anuales, que está en el 3% en Estados Unidos. Así que su salario está subiendo más que la inflación, por lo menos ahora. 36 millones es la mayor remuneración que ha recibido este hombre al frente del banco JP Morgan y lleva ahí desde finales de 2005. Ojo, casi 20 años. Su aumento salarial es verdad que ahora se ha producido después de que el año pasado el banco registrara unos beneficios de récord absolutamente de casi $50.000 millones de beneficio. Estamos hablando de ingresos, de beneficio, y que fuera mucho más rentable que los bancos que son sus pares. Por ejemplo, hablábamos de Goldman Sachs o de Morgan Stanley. Claro, el banco ha tenido que salir a comentar esta remuneración de Jamie Dimon. Ha dicho que la compensación para 2023 refleja la gestión de la empresa por parte del señor Dimon, con crecimiento en todas sus líneas de negocio, líderes en el mercado, con unos resultados financieros récord y un balance general sólido. ¿Qué incluyen esos 36 millones de dólares que ha cobrado este hombre? Bueno, pues incluyen, por ejemplo, $1,5 millones de salario base, porque lo que cobra no es un salario, o sea, sí es un salario, pero solo es una pequeñísima parte de su salario. El resto, ojo, son básicamente bonus.
En este caso, este hombre ha cobrado un bonus de 34,5 millones de dólares y la mayor parte de ese bonus se paga en acciones de JP Morgan. Acciones que, por cierto, lleva muchísimas décadas sin vender. Durante casi 2 décadas, de hecho, no ha vendido ninguna de las acciones de JP Morgan. Es verdad que además Jamie Dimon suele normalmente encabezar las listas de los directores ejecutivos mejor pagados de los grandes bancos de Estados Unidos. De hecho, Forbes calcula que tiene un patrimonio neto de 1.900 millones de dólares, gran parte del cual está en acciones de JP Morgan. Bueno, es verdad además que en JP el salario del jefe ha sido en muchas ocasiones objeto de críticas por parte de los propios accionistas. De hecho, hace 2 años los inversores se opusieron a una adjudicación especial única a Dimon porque ese valor se estimaba en unos 50 millones de dólares a lo largo de varios años y no querían que recibiera tanto dinero este hombre. Bueno, es cierto que estos banqueros de Wall Street cobran mucho dinero, pero no son los que más cobran del mundo financiero estadounidense. Los que más cobran son los que están al frente de los hedge funds, de esos famosos fondos que pueden ponerse bajistas en determinados activos. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Ken Griffin, CEO de Citadel, uno de los hedge funds más grandes del mundo, ha ganado 4.100 millones de dólares el último año del que hay registros, 2022. 4.100 millones contra 36 que ha ganado el CEO de JP Morgan. Insisto, no todo es salario, hay que pensar que esta gente cobra con acciones, cobra en bonuses, distinto a lo que cobramos el resto del común de los mortales, pero 4.100 millones de dólares no deja de ser muchísimo dinero. Bueno, con esto terminamos la sección de economía hoy. Miramos ahora también a otros asuntos. Ya saben que dentro de 2 semanas aproximadamente tenemos la gran cumbre extraordinaria europea donde se espera que ya para entonces Europa haya convencido a Hungría para dar ayuda a Ucrania, esa ayuda de 50.000 millones de dólares. Vamos a ver si podemos rescatar esas declaraciones hoy de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que hoy ha hablado precisamente de Hungría y vamos a recordar lo que ha dicho. First and foremost, the most important part is to negotiate with each other and to find compromises. And we are working intensively with the Hungarian government on finding a solution that we have a solution by 27 for the Ukraine 50 billion euros for the next 4 years. This is our main priority, but of course we also prepare for alternative solutions if that is not something that we can reach. But in general, the European Union is built on dialogue and finding solutions together with all member states. Pues vamos a hablar de